Muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí en el podcast, en la nueva edición, a un, para mí, en mi opinión, uno de los mejores nutricionistas deportivos del país, ¿vale? Y aunque suena así un poco exagerado, pero para mí lo es, y eso que tampoco es una persona que a lo mejor tenga muchísimos seguidores en redes sociales, porque parece que la valía de un profesional de la nutrición, en este caso, que es nutricionista, va en función del número de seguidores y nada más lejos de la realidad, porque el invitado de hoy es Néstor Vicente. Muy buenas, Néstor. Hola, muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha empezado el año? Bueno, el año ha empezado pues como acabó el otro, con mucho trabajo, en una situación un poco, bueno, extraña y Sí. a veces dramática para muchos y para todos también. Y bueno, pero bueno, seguimos trabajando en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona y eso por lo menos es una suerte. Bueno, es un placer tenerte aquí, ¿vale? Poder entrevistarte. Tuve la suerte de ser tu alumno hace ya 3 años bueno, en un diploma de la Universidad Complutense, donde te conocí y luego, bueno, siguiéndote un poquito toda tu labor divulgativa por internet y tal, incluso en algún libro que has colaborado y en estudios, pues siempre me pareciste un profesional muy a tener en cuenta y la verdad que poder entrevistarte es un honor. Para hacer un repaso así a la carrera de Néstor, simplemente porque su currículum es muy extenso y podríamos tirarnos mucho tiempo, lo más importante, recalcar que es licenciado y doctorado en biología, también es diplomado en nutrición humana y dietética por la Universidad de Alicante, y sobre todo, lo voy a recalcar porque es lo que nos va a tocar, que es la nutrición enfocada al tenis. Ha asesorado a tenistas de primer nivel, como es David Ferrer, como es Nico Almagro, Sara Errani, por ejemplo. Todos ellos han sido, bueno, David Ferrer, pues, número 3 del mundo, creo que llegó a ser. Ujú. Eh, pero también deportistas de otras disciplinas, por ejemplo, atletismo. He estado viendo por aquí Eusebio Cáceres, Jorge Ureña, pilotos de motociclismo como, por ejemplo, Nico Terol, Jonas Folger, y podría seguir mucho más con esta lista. Vale, pues sin más dilación, en esto, si te parece, empezamos, ¿vale? Como he dicho Perfecto. antes, vamos a hablar un poquito de nutrición en el tenis, que yo creo que es un deporte donde la nutrición juega un papel muy importante, no solo durante el propio partido, sino también en los viajes. Hablaremos de ello más adelante, porque el calendario de un tenista profesional eh, le lleva a recorrer prácticamente todo el mundo. Entonces, bueno, juega un papel muy importante en el tema de los viajes. Pero para empezar, me gustaría preguntarte más o menos cómo es la metodología que sigues o que seguís en tu gabinete de nutrición para tratar al deportista. O sea, desde que llega la consulta, en ese primer contacto con el deportista y luego, más o menos, de forma general, cómo podéis plantear lo que es la nutrición en base, ¿no?, al momento de la temporada en el que os encontréis. Bueno, básicamente, independientemente de la disciplina deportiva con la que estamos trabajando, cuando tenemos delante al deportista, se realiza siempre pues, bueno, pues un primer acercamiento, una primera entrevista inicial, que normalmente es donde se invierte pues, más tiempo. Y esto, pues, como todos los nutricionistas de cualquier Así campo ya es. sabemos, ¿no? Es la parte clave para recabar toda la información posible, tanto del tenista como de su equipo deportivo, si es que lo tiene. En el campo del tenis normalmente siempre tenemos a un grupo de profesionales en su entorno, como puede ser Ujú. su entrenador, su preparador físico y su fisioterapeuta. Entonces, nos van a dar también mucha información clave que a veces no es capaz de expresar el propio tenista pues, por desconocimiento, ¿no? Él se dedica a lo que es la competición, a entrenar, y hay algunos detalles que a nosotros nos interesan que no lo van a aportar ellos. Entonces, en esa sesión, pues buscamos que siempre estén todos, tanto el tenista como Ujú. pues, el equipo deportivo que le acompaña en los viajes o que normalmente le está llevando los entrenamientos o cuidando de él. En ese sentido, lo que buscamos siempre preguntar es, bueno, pues, ¿por qué han acudido a nosotros, ¿no? A un nutricionista deportivo? Es una pregunta que siempre nos hacemos. Y si ha sido por parte del propio tenista o porque su propio equipo
su propio staff ha encontrado algún tipo de carencia o algún tipo de necesidad que haga que, bueno, que necesitemos el trabajo nutricional, ¿no? El campo nutricional. En ese sentido, siempre la respuesta que encontramos en el objetivo es, bueno, mejorar el rendimiento, ¿no? Sí, Algo tan abstracto, ¿no? sí, es muy abstracto. O sea, Sí, que no se puede bueno, lo medir mejor. en... Bueno, sí que se puede medir en algunos deportes muy bien. O sea, yo qué sé, en atletismo, mejorar tu marca X segundos o X décimas. Sí, pero en tenis, hombre, Sí, sí, mejore sí. tus sensaciones de fatiga a lo mejor en un partido o que mejore tu ranking. Sí, pero es más abstracto en el tenis. Sí, sí, incluso esa mejora, ¿no? En atletismo, de esos segundos o de esa altura. Bueno, sí, pero ¿en qué lo vamos en qué va a favorecer la nutrición en eso, ¿no? Es decir, bueno, Sí, no para que vamos a sabemos estar más recuperados, claro. de dónde va a venir en realidad. O vamos a tener menos calambres porque la duración del evento competitivo es muy largo, Eso es. o vamos a incrementar una masa muscular porque sabemos que eso está pues, relacionado pues, con un aumento de la potencia, por ejemplo, en el saque o en la volea. Bueno, pues todo este tipo de cosas sí que son más específicas, pero normalmente nos dicen aumentar el rendimiento. Bien, ahí es cuando pues, nosotros tenemos un poco que buscar pues, cómo lo vamos a aumentar. Muchas veces es muy fácil y muy complicado a la vez. Es muy fácil porque normalmente yo por la experiencia que tengo, cuando hago esa anamnesis y ese recordatorio de frecuencia de alimentos o recordatorio de alimentos durante 24 horas, durante varios días, que son las herramientas normales que Sí, cualquier nutricionista utilizamos, pues vemos que hay muchas carencias. O sea, no comen demasiado bien. Y puede pasar por varios factores, bien porque esta persona en su entorno familiar pues nunca ha cuidado una alimentación, que suele ocurre y que pasar. es algo normal y que se puede trabajar. Ujú. Y segundo, pues porque, por ejemplo, yo me he enfrentado, y sobre todo el volumen mayor de deportistas de tenis que tengo son jóvenes, son juniors. Y muchas veces están en academias Ujú. sin la vigilancia de sus familiares y aunque, bueno, el trabajo que hacen los profesionales de esas academias es muy importante y muy, muy ejemplarizante, pero muchas veces son muchos jugadores y no pueden estar atentos a todos. Entonces, bueno, Sí. pues los jóvenes ya sabemos que, Tienen la edad que pues, tienen. claro, y no le dan tanta atención. Entonces, claro, pues vemos muchas carencias. Y además que está todo esto muy escrito en muchos artículos ya publicados, ¿de acuerdo? Sobre todo en juniors y en mujeres. Mujeres Ajá. también. Y eso de luego va a desembocar en muchas carencias nutricionales. Sí, Se ha visto que a nivel del hierro, a nivel importante. de ácido fólico, a nivel de calcio, a nivel de fibra dietética, pueden haber bastantes Déficits. subcarencias. Sí. Ajá. Claro, y todo esto viene imbricado porque, bueno, no se comen, pues, sobre todo alimentos frescos, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, la base, ¿no? Sí. En ese sentido. Y esas carencias son las que vemos. Entonces, empezar es fácil porque tenemos que, pues, por así decirlo, hacer unos cimientos y, claro, cuando tú haces unos cimientos ya tienes una casa. Entonces ya se nota. Exacto. Lo dice el propio deportista. Ya me A siento partir de ahí mejor. empezar a construir pues, hábitos a lo largo de bueno, la temporada de un tenista es muy larga, Muchísimo. eh, muchísimo. Y Acaba de bueno, empezar ahora. sí, poco a poco sí. Ya ha habido algún torneo, está habiendo algún torneo ahora en Abu Dhabi, creo, o por ahí. Sí, Australia está empezando ya las cosas. Australia, sí. Sí. Entonces, bueno, pues esas son los primeros pasos que hacemos. Luego ya sí que es verdad que a veces vienen tenistas con ya un tipo de objetivo muy, muy puntual. Por Ujú. ejemplo, algún tenista pues bueno, que quiere a lo mejor mejorar su masa muscular en la pretemporada, que suele empezar en diciembre. Ajá. Los juniors suelen empezar ya este mes, de enero, incluso en febrero, pero los profesionales ya en diciembre y bueno, en ese aspecto pues son muy pocas semanas, tampoco se pueden lograr milagros, pero bueno, se puede trabajar muy estrechamente con el preparador físico para que dependiendo de las rutinas de trabajo Sí. y también la alimentación que pueda indicar que pueda mejorar esa masa muscular con la suplementación oportuna, pues ahí pues trabajamos de manera muy específica. Y luego bueno, ha tenido problemas así también muy específicos, de objetivos de, por ejemplo, pues un jugador que, bueno, pues siempre tenía que interrumpir sus partidos pues porque tenía que ir al servicio a orinar debido a que tenía una hiperhidratación. Además, esto es un ejemplo que pongo siempre como un problema práctico que pongo en mis cursos para trabajar la parte de hidratación en tenis. Y es algo curioso, pero que es verdad que bueno, pues es la vida real y trabajamos este aspecto para mejorar el control de hidratación y mejoró mucho. O sea, eso, Y esto es, discúlpame, sí, sí, esa hiperhidratación, o sea, que te has encontrado con algún caso de sí, algún chico, alguna chica que bebe en exceso, ¿no? exceso. Imagino.
Y eso le Sí. produce problemas estomacales, supongo. O Más bien sale. problemas de ir al baño. Sí, 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 problemas de ir al baño. Sí, sí, porque claro, hay tanto volumen de líquido ingerido que al final deben ir al servicio. Y claro, esto ya en un partido de tenis que la concentración es tan alta, sí. porque ya sabemos que es un deporte muy de precisión, Mm, pues ya hace que pues, te salgas del partido. Y a él le pasaba. Se salía del partido con sí. esa concentración y cuando volvía pues ya no estaba igual. Entonces no era beneficioso en ese aspecto Mm, y eso pues lo había que controlar. Eso también es rendimiento. sí, sí, En por ese supuesto. sentido. Y en ese sentido, bueno, pues ahí es donde abordamos en la primera sesión todo lo que es el trabajo, tanto a nivel Ujú. general, ¿vale? Que tenemos un poco a escarbar a ver qué podemos mejorar, como a nivel específico si ya vienen con alguna cuestión como la que te he comentado. Luego las herramientas que manejamos son muy importantes. Por ejemplo, pues una buena analítica completa, que podemos valorar sobre todo aspectos Importante. que no se habían tenido en cuenta. Y esto creo que es algo muy, muy, muy importante como Mm, nutricionistas deportivos que somos. Y en ese sentido, pues yo también me he encontrado situaciones en las cuales, pues bueno, pues con una analítica, pues hemos evitado ciertos problemas. El ajá. caso que yo recuerdo de un tenista que, bueno, estaba utilizando una suplementación que le había aconsejado a alguien cercano a él. Yo la valoré, no tenía ningún tipo de sello que pudiera asegurarnos de que no hubiera ningún tipo de problema de doping. Ujú. Tampoco conocía la marca y bueno, el consejo que le damos es que no la usa. Pero bueno, ya cada uno es libre, él sigue utilizándola y la analítica nos dio una pista en ese sentido que podría ser una correlación o un efecto causa, pero sí que es verdad que, por ejemplo, sus niveles de testosterona estaban disparados cuando Sí. nunca lo había estado. Llevaba con él varios años. Y eso era algo sospechoso. Mm, Entonces, bueno, consulté con mis allegados que están trabajando en la agencia antidoping española y bueno, me dijeron que eso era algo un poco sospechoso. Entonces, mi sí. consejo fue, pues, bueno, eliminar esa toma de suplementación, guardarla toda, ¿de acuerdo? Y o sea, abortar todo ese tipo de consumo de estos productos. Y bueno, a las semanas los valores volvieron a la normalidad y todo quedó en un susto. Pero bueno, para que veamos que a veces Sí. las analíticas nos pueden echar un cable. Muy importante. Sí, la verdad que sí. ¿En qué valores, un par de ellos, por ejemplo, en qué valores te suele fijar en la analítica para decir, pues esto puede influir más en el rendimiento, no sé, la creatinina, cosas así? Bueno, cuando alguien llega a la analítica, lo primero hacemos pues eso, una revisión rápida, para luego ya entrar Ujú, en detalles, porque a mí me gusta, por ejemplo, luego comparar con datos históricos, valorar un poco cómo van las ujú. cinéticas de algunos parámetros, pero sobre todo lo que vemos son los valores que tienen que ver con el metabolismo del hierro, a nivel crónico, pues todo lo que tiene que ver Hierro. con el hemograma. Ujú. Claro, luego por los depósitos de ferritina, el índice de saturación de la transferrina, pasar un poquito Vale. cómo está absorbiendo, cómo tiene sus reservas el jugador. También valoró el estado hormonal a nivel de cortisol y testosterona en caso de jugadores masculinos, para Ujú. valorar un poco pues, la parte de sobreentrenamiento y a nivel anabólico cómo se encuentra. Los leucocitos también los suelo ver también un vistazo rápido para ver si hay algún tipo de riesgo de inmunosupresión por demás, a la carga de trabajo, porque no está recuperando bien tras los entrenamientos pues, a nivel nutricional. También le doy un rápido chequeo pues, pues a los marcadores de daño muscular, la Ujú. LDH, la mioglobina, la Sí, CK, rápidamente para ver cómo está en ese sí, momento. Esto es una foto. es una foto, sí. Claro. Pero bueno, pues algo que nos puede decir cómo está en ese momento Sí, y en ese sentido. Y poco más, luego ya nos adentramos más en cuestiones más sí, tampoco químicas. era un vistazo general Exactamente, pero es para lo que eso. más. Ahora sí que es cierto que también le estamos dando mucho vistazo y bueno, hace ya un par de años o tres a la vitamina D. Porque incluso Ajá. a pesar de que el jugador entrene casi todos los días al aire libre, sí que es verdad que la exposición solar, debido a las prendas que utiliza, Sí, etcétera, es poca. no es Y tanta en estamos viendo, realidad. estamos Y viendo este eso. año precisamente que ha pasado, como nos ha tocado estar un poquito bajo A techo. sombra. Sí. Yo creo que habrá algún estudio, podrían hacer algún estudio del efecto que ha habido, Seguro, sí, sí, seguro que lo hay. lo va a haber. Vamos, yo creo que en PubMed va a haber un Sí, pico sí, de sí, estudios de COVID-19 bastante alto sí. en todos los aspectos. Muy bien. Y
¿Qué problemáticas a nivel nutricional, o sea, de hábitos alimentarios, te has encontrado con algún tenista o qué te sueles encontrar? Por ejemplo, no sé, un poco consumo de legumbres, que a lo mejor es un alimento que no suele gustar a los jóvenes, por ejemplo. ¿Y cómo Sí, sueles bueno, paliar, cómo sueles luchar contra ese problema? sí, me ha ayudado la palabra, la lucha. Bueno, sí que es cierto que bueno, has puesto el ejemplo típico, pero bueno, yo cada vez le veo menos problema a las legumbres por toda la divulgación que otros compañeros han hecho de este tipo de este grupo de alimentos y que la gente cada vez se ha concienciado más. Ujú. Además porque es nuestro, ¿no? Es un poco la dieta mediterránea siempre ha tenido esa legumbre, ¿no? Sí. Esos platos calientes con garbanzos, con alubias. La gente, los chicos que yo llevo que están en academias no tienen ningún problema porque de 2 a 3 veces a la semana suelen haber legumbres en los menús. Entonces, bien, cuando ya estoy trabajando con otros chicos que, bueno, que ya con su familia, tengo que trabajar y incidir más y no es costumbre hacerlo, ¿no? Pero es verdad que ahora con la cantidad de nuevas recetas que ya existían, pero que ahora mismo se han Ujú. puesto, son novedosas, por ejemplo, los hummus, que gustan mucho, Ajá. pues los chicos jóvenes esto lo ven como más oye, asequible, ¿no? Que el Sí, típico. novedoso. Exacto. Pero bueno, es una buena opción. Sí. Y poco a poco se van reeducando. Se van reeducando en que incluso exigen que esté ese tipo de alimentos en su planificación dietética habitual. Lo que vemos sobre todo de carencias son sobre todo pues, en verduras. No tanto en frutas, porque ellos suelen comer muchas frutas, sobre todo en los Sí. entrenamientos, como recuperación, sobre todo el mágico plátano, ¿no? Que siempre está ahí. Pero las verduras sí que es verdad que es un poco el caballo Sí. de batalla muchas veces. Pero bueno, nos encontramos de todo. De Incluso todo. yo recuerdo muchas veces las entrevistas, ¿no? Decir, la pregunta típica, ¿no? ¿Comer verduras? Y uno dice, sí, 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 yo como mucha verdura. Y preguntarle, Lechuga bueno, y ya. y ya está. Y lechuga, solo lechuga y ya está. Y bueno, pues, eso no es lo que se persigue. Entonces, bueno, tienes que hacer ahí un poco de trabajo divulgativo y empático para poder hacer un poco que coma más variedad. ¿Y crees que, o sea, el consumo, crees que hay un problema de déficit calórico y déficit de consumo de hidratos de carbono en la población de tenistas que tú tratas? Y si nos enfocamos más, incluso nos podemos ir a la población de las chicas, que a lo mejor es más acentuado ese problema. Sí, sí, sí. Además, hay una publicación de Grupper que ya lo avala. Es el poco consumo de hidratos de carbono. Cuando estamos hablando de hidratos de carbono, hablamos también más de grupos de alimentos que lo contienen. En este sentido, serían todo lo que son los cereales, las legumbres, los tubérculos. Y esto viene dado quizás debido a porque a la mujer tenista siempre ha estado una especie como de dicotomía, ¿no? Siempre lo explico, en el sentido de que, bueno, ella tiene que rendir bien y lo sabe y quiere rendir bien, pero también tiene otra parte, que es la parte estética, exactamente, La imagen que viene, corporal. pues bueno, relacionado con muchas tenistas que también han sido casi modelos y que, bueno, pues por su genética o por su condición, pues lo han podido ser, pero esto no es el rasgo definitivo de una tenista. No, Pero no. una tenista, claro, es una mujer muy potente, ¿de acuerdo? Que tiene que tener, pues, una masa muscular elevada, tiene Ujú. que comer en función de su gasto y que muchas veces es Claro. elevado, sobre Ujú. todo de este macronutriente, de hidratos de carbono. Y nada mejor que vehiculizarlo pues, con alimentos muy densos en este nutriente y que, pues bueno, pues las chicas y algunos tenistas masculinos también, pues le tienen cierta fobia. En detrimento Sí. de estos hidratos de carbono, pues consume muchas más proteínas y muchas más grasas. ¿Qué encontramos? Bueno, en un estudio que publicamos hace unos años, pues que encontramos que el valor endomórfico, el porcentaje de grasa corporal, en muchos tenistas de ranking más bajo, de 200 para abajo, pues es alto. Sí. Y sobre todo en juniors también. Y esto conlleva pues, a un menor rendimiento porque se vuelven más lentos en pista, incluso un aumento del riesgo de lesión. Está claro. Entonces, bueno, pues lo que se busca es, oye, enseñar un poco, divulgar a que lo que están gastando más, debido a que es un deporte intermitente, un deporte acíclico, es la ingesta de estos tipos de alimentos que les va a llevar. O sea, a veces van a comer este tipo Ujú. de alimentos, pero les va a beneficiar incluso para la composición corporal, porque vamos a eliminar esos picos de ingesta luego de otros alimentos que no son los adecuados. Pero sí que es verdad que hay una carbofobia, como Fobia, sí. digamos, Así es. a los hidratos de carbono, en ese sentido. Y
yo creo que también porque el mensaje muchas veces que se lanza es el correcto, pero ellos no asumen en qué contexto están. Es decir, muchas veces son mensajes de salud, es decir, oye, la población general no Sí. deberían de comer tantos alimentos de esos Mm. en hidratos de carbono. Entonces ellos cogen esa información porque, oye, se repite mucho, pero va al contexto de Claro, personas población deportistas, general, y aquí estamos efectivamente. en Y una lo que, población muy específica. eso es. Y eso hay que explicar. O sea, lo que Ocurre hay que con las separar, vacunas. nutrición eh, clínica o nutrición eso, enfocada a población general y nutrición deportiva como tal. Porque esto sí que es Eso es. nutrición deportiva. Nutrición deportiva no es... viene un chico o una chica que hace 3 días de gimnasio a la semana y eso ya es nutrición deportiva porque haga 3 días de gimnasio a la semana. No, o sea, eso, bueno, unos cambios y tal respecto a una dieta normal de una persona normal, no es nutrición Efectivamente. deportiva, que es lo que se aplica en este tipo de ámbitos. Claro, efectivamente, y eso hay que explicarlo. Ocurre con las isotónicas. Ellos piensan que las isotónicas muchas veces son pues, nocivas, pero son nocivas en un contexto de personas sedentarias. Sedentarismo, sí, Claro, así es. el deportivo pues es algo muy importante. Incluso me vienen diciendo, mira, he encontrado esta isotónica light sin azúcar. Y digo, bueno, pues esto no es lo que buscamos, lo siento, No, no, no. pero no es lo que buscamos. Además, cuando son personas que incluso entrenan 4 veces al día. Sí, en doble turno, o hacen gimnasio y sesión de pista, o sea que tienen un desgaste muy alto y encima son jóvenes que tienen unos requerimientos incluso mayores porque están en fase de crecimiento, Eso es, eso es. etcétera. Sí, 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 sí. Sobre todo, pues encontramos chicos, pues bueno, pues, muy ectomórficos, que necesitan, bueno, mejorar ese aspecto porque luego vienen lesiones, sobre todo a nivel de espalda, hombro, etcétera. Ujú. Muy bien. Y vale, ya hemos tenido la consulta, ¿no? Tenemos un poco de control sobre el deportista, sobre el tenista en este caso, pero ahora le toca irse de viaje, hacer una gira. No tiene por qué ser en el extranjero, incluso por España, que también es grande, y le toca hacer una gira, va a estar un mes fuera, va a participar en 3 torneos, por ejemplo, en ese mes, y tienes que estar un poco encima, tienes que darle pautas. Cuéntame cómo abordáis ese reto. Vale, es que ese creo que es el mayor reto. Así es. Nosotros siempre estamos un poco, por así decirlo, online, siempre les decimos. Cualquier Imagino. situación claro, que puedan tener, pues que nos lo comenten. Pero sobre todo se lo hablamos a los entrenadores y a los preparadores físicos para no molestar mucho al tenista. Porque en este aspecto ellos están muy focalizados Sí. en el partido que les toca, en el torneo que van a disputar. Y entonces son ellos los que nos lo comunican los problemas que pueden haber. En los torneos lo único que pasa es que, bueno, dependiendo del sitio donde vayan, pues pueden tener pues, más facilidades o no. Sí. También si eres más profesional o no, pues tendrás más facilidades o no. Es decir, un tenista de ranking alto pues va a Imagino. estar siempre con las posibilidades óptimas para cualquier cosa. Yo que soy vegano o que tengo una alergia o una intolerancia o me gusta tal o me gusta cual, pues lo va a tener más fácil que un chico o un tenista de menor ranking. Normalmente en los viajes, pues bueno, si son pues, cerca, pues no vamos a tener ningún tipo de problema con el jet lag. Ahora mismo, pues, tengo una tenista que se marcha a Australia, bueno, que va a Eh, jugar ya, una previa, y ahí tenemos el tema del jet lag. Y en ese sentido, pues, bueno, pues le damos ya los típicos consejos de empezar ya a trabajar los días previos con el horario Así es. de destino. Claro, para llegar allí, pues un poco Un poco no les aclimatado. afecta, efectivamente. Pero sobre todo lo que encontramos en los viajes es, bueno, pues lo que me dicen siempre, yo no he podido seguir la planificación o la dieta, como ellos le llaman, que yo odio tanto que le digan Sí. dieta. Bueno, le digo que eso es lo más normal del mundo. Va a ser imposible seguir una planificación al Al detalle en dedillo, una imposible. situación. Es imposible porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar, si en el aeropuerto hay un retraso y el restaurante está abierto o no, y más ahora con el tema de la pandemia que todavía nos da más campo de incertidumbre, pero les digo que hagan lo mejor posible. ¿Por qué? Porque quizás ellos sean los únicos o los pocos que tengan un plan nutricional y eso es una ventaja ya, aunque no lo hagan al 100%. Y eso tienen Sí. que tenerlo grabado a fuego. Ya Y es una si, ventaja. si se ha realizado esa labor de educación nutricional, pues luego el paciente, el tenista, será independiente a la hora de, pues mira, en el buffet este sé que tengo que coger a lo mejor este arroz, esta patata para tener esa fuente de hidrato de carbono, por poner un ejemplo de alimento. Pueden ser otros. Eso es.
Sí, 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 sí. Es que lo que buscamos es eso, la autonomía que puedan tener ellos ante una situación cambiante, ¿no? Una situación de incertidumbre. Porque el tenis siempre ha hablado de esto como uno de los deportes con más incertidumbre que hay, no solo por los viajes, sino también por la duración del partido o cuándo vas a jugar. Sí, porque Por lo no se tanto, sabe cuánto... o sea, a no ser que toque primer turno de mañana o de tarde, es muy complicado. Por lo tanto, hacer un trabajo dietético muy cerrado es imposible. Nosotros lo hacemos muy Sí, abierto. Y aquí entramos con, pues, bueno, con dos situaciones. Gente que lo valora positivamente porque le da una tranquilidad de poder decir, bueno, pues me da igual lo que pueda encontrar porque mm, voy a hacerle frente con estas herramientas que me ha dado el nutricionista. O hay gente, bueno, pues que bueno, está muy, por así decirlo, muy focalizada en que la nutrición deportiva tiene que ser una tabla de lunes a sí, viernes, con esas eso... comidas, claro. Y Hay que eso es lo que luchar nosotros contra queremos eso cambiar. también, yo creo. Hay que luchar mucho y se lucha y a veces, bueno, pues tienes que ceder tú, el otro tiene que ceder y Sí, bueno, es la lucha. Pero ya es cuando es verdad que te dicen, pues no puedo seguir la dieta, bueno, normal, porque era una sí. situación encorsetada y una situación que tenía muchas variables. Así es. Hemos hablado de eso, que la duración de un partido de tenis no es como fútbol o baloncesto, que tiene una duración determinada, sabes cuándo va a acabar y puedes planificar muy bien ahí, pues cuándo hacer una ingesta, ¿no? El descanso y tal. Pero en el tenis no ocurre eso. El partido puede durar una hora, si das una paliza al otro o te la dan a ti, un partido muy corto, o lo contrario, te puedes quedar 4 o 5 horas en la pista fácilmente. No es lo Claro. común, pero puede darse en un partido de Grand Slam, por ejemplo. Es común que haya partidos a 5 sets y no dure menos de 4 horas el partido. En este caso, qué recomendaciones soléis darle al tenista? Bueno, ya hemos comentado que hay una incertidumbre, que es esa, la duración, incluso cuándo va a comenzar el partido, porque si Sí, es el porque primer depende del turno, turno de antes. Sí, claro, cuando hago la comida rica en hidratos aconsejada, si la hago, claro, en primer turno es muy fácil, pero si es en segundo o tercero, bueno, nos tienen que dar una serie de consejos, sobre todo para que durante la espera pues no sí. nos deshidratemos o no tengamos ningún problema de déficit energético. Partidos de estos de tantas horas, bueno, ya hay un estudio, una historia clínica sobre el partido que disputaron Nadal y Djokovic en el 2012, No, en la final de Australia, exactamente, hace ya pues casi 9 años. que Y fue, acabaron. sí, sí, fue casi 6 horas de partido, además, está Sí. todo muy bien descrito bueno, ganó Djokovic, pero Mm, en ese sentido se describen muy bien pues, bueno, todas las variables que había fisiológicas y que nos da una idea de que, bueno, que esos son elementos raros, pero que se pueden encontrar. Normalmente un partido, 1 hora y media, 3 horas, ya lo más estándar, ¿de acuerdo? Mejor de 3 sets. Y lo que se valora siempre, pues bueno, no hay realmente publicado ningún tipo de indicación específica de cómo se debería nutrir durante el partido del tenista, pero bueno, como siempre hacemos, extrapolamos un poco la evidencia de otras disciplinas y lo llevamos a nuestro campo. En este sentido, pues todos los trabajos de Hugh and Drew Burke sobre la ingesta de hidratos de carbono durante X tiempo, 1 hora o 2 horas, de 2 horas a 3 horas, ingestas de 30 a 60 gramos de hidratos, sí, o de 90 incluso, lo que solemos trabajar, incluso lo ensayamos en entrenamientos. Eso pues para mantener un poco lo que es la parte energética. Y en este sentido, bueno, pues valorar que siempre, bueno, el tenista siempre ha ido buscando el alimento rico en hidratos, pero más bien era por el potasio, las situaciones que encontramos en el sí. pasado, con el tema del plátano. Pero hay Y más bueno, opciones, ¿no? Aparte del plátano, claro, a mí claro, me claro. gusta incluso pautar, ¿por qué no? Ositos de gominola. Podría ser. Efectivamente, ¿no? Pero esto, si lo encuentras a un deportista purista, se Ya, te pone tieso. Entonces, ¿cómo voy a comer yo ositos de estos si esto no es real food o no es...? El tema está en que, bueno, pues lo mismo de siempre, estamos en otro contexto y esto es lo que sí, tenemos que hablar con ellos. Pero el plátano a muchos de ellos, por no decir a una mayoría, no les gusta, o les sienta mal o les cuesta. sí, Pero como lo hacen todos, pues, pero bueno, yo estaba metiendo cuña y bueno, utilizando geles, que es algo que normalmente ellos pensaban que solo utilizaban los corredores o los sí. ciclistas, triatletas, Ujú. pues como con David nos probamos y ya se hizo fan de los geles, incluso con cafeína. Y como dices muy bien, chucherías o frutas desecadas, cosas que sean Dátiles fáciles. o... Sí, sí, cosas que no se te queden aquí pegadas en la garganta in- o que te cuesten de digerir
y que te haga la misma función, que es que te beneficie a la Aportar hora de la ingesta hidratos, y ya sí. está. Y luego, pues en la Y fuente de hidratación, con los geles puedes tener todas las cosas, si lo mezclas con agua, o sea, con agua y evitas el tema osmolar y fuera. Así que pues jugamos con eso. Luego pues cada uno es individual o tiene sus apetencias, pues individualizamos. Pues, pues le gusta este tipo de geles, a otros le gusta pues, combinar, pues, vamos trabajando. Pero siempre buscando un poco que se puedan completar estas ingestas que ya están pautadas, que tenemos todos a nuestra disposición. Pero ya te digo, no hay nada publicado aún sobre específicamente estudios de las necesidades nutricionales durante el partido de un tenista. ajá. En ese sentido, extrapolamos y, bueno, por ahora, por mi experiencia, pues va bien en ese sentido. Creo, bueno, tengo constancia de que trabajáis con unas guías, ¿no? Que le dais a los deportistas cuando tienen viaje, ¿no? Que son guías prácticas, como manuales pequeñitos de tamaño bolsillo, y que eso me parece muy acertada, una idea súper acertada. Sí, fíjate que estas guías pequeñitas visuales, con imágenes de cantidades de Ujú. alimentos, ordenados por grupos de alimentos, pues era para personas que, bueno, que buscaban pues, mejorar su salud, que tenían algún problema de sobrepeso, pues, para gestionar un poco su alimentación. Pero vimos que tenía salida a la hora de que estos deportistas que se dedicaban a viajar pues pudieran, oye, pues valorar la cantidad de Sí, alimentos sí, o cómo sí, hacer sí. un intercambio fácil con su plan. Y la verdad es que siempre las utilizamos, las llevamos con nosotros para que el tenista que viene a trabajar de nuevas, pues la explicamos y la pueda utilizar. Y la verdad es que nos lo agradecen porque no tienen que estar tan preocupados con las cantidades, con pesar. Es una herramienta que sirve. Me parece muy, muy buena idea. Cualquier herramienta extra que se le pueda dar al paciente, la verdad que siempre lo va a agradecer. Sí, sí, sí. Para ir así un poco rematando, hemos nombrado antes así un poco de pasada el tema de los suplementos. ¿Hay algún suplemento específico en nutrición o en tenis que se utilice más o menos, que tenga más evidencia, la creatina, no sé? Cuéntame un poquito. Bueno, ya hay algún trabajo ya publicado por algunos compañeros, Ujú, como López Amanes o Víctor Moreno, sobre cuáles eran los suplementos que más se utilizaban en tenis, tanto en top 100 como en tenistas de menor ranking. Y bueno, se repiten mucho los mismos, está la creatina, está la ujú, cafeína, están los batidos recuperadores, esa mezcla de hidratos de carbono y proteína con diferentes porcentajes, está la isotónica. ujú. Estos se repiten mucho, ¿no? Luego hay muchos más, que ya con menos frecuencia de consumo, pero serían los más utilizados. Nosotros, buscando un pasito más allá, hace poco, lo publicamos el año pasado, a finales del año pasado, una revisión sistematizada sobre las ayudas ergogénicas para el rendimiento, no nutricionales ni médicas, sino para el rendimiento, Ujú. pues que tenía muchísimo más, por así decirlo, más evidencia, no solo en deportes, no solo en tenis, sino en deportes de raqueta global, Ujú. badminton, tenis de mesa, etcétera. Y bueno, lo que estuvimos viendo es que a partir de ese estudio valoramos que el único suplemento o la ayuda ergogénica deportiva que más evidencia tenía y más fuerte en ese sentido y con mejores estudios de calidad es la cafeína. O sea, nada novedoso en ese sentido, pero bueno, unas dosis entre 3 a 6 miligramos por kilo de peso corporal mejoran bastantes habilidades tenísticas específicas, como puede ser el sprint, el salto, pero además también otras aptitudes como puede ser a nivel cognitivo La y a nivel concentración, ¿no? concentración, etcétera. Entonces, es la ayuda que ahora mismo yo es la que más utilizo Ujú. y es la que tiene más apoyos. Luego las otras, a nivel de tamponadores, a nivel de creatina, específicamente, pues bueno, faltan más estudios, tienen menor grado de evidencia. Y yo, por ejemplo, a nivel personal, la creatina la utilizo no por el mero hecho de que estemos hablando de tenis, sino porque, por ejemplo, en pretemporada, ciertos individuos que buscan, como hemos comentado antes, una mejora de su masa muscular, pues es una ayuda que ya está Sí. más que valorada positivamente de que puede ayudarte a conseguirlo. Y en ese sentido lo utilizo ahí. Pero poco más. Luego ya, pues bueno, las ayudas que hemos comentado anteriormente nutricionales, como pueden ser esos recuperadores, esos alimentos que nos aportan hidratos, como los geles, o las barritas o las isotónicas, pues es algo que se pauta de manera frecuente. Y ya si hay alguna carencia, porque la analítica nos lo ha dicho, a nivel de hierro, a nivel de vitamina Algún D, suplemento de mineral o en cuestión, efectivamente, ¿no? algo específico y listo. Pero poca evidencia en deportes de raqueta a otros Sí. niveles. La cafeína sería la que ganaría por goleada. Hablando de la cafeína, has dicho la dosis, ¿no? Entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso.
El momento de ingesta, más o menos, ¿cuándo sueles recomendarlo? ¿Una hora antes, media hora? Sí, entre una hora y media hora, antes depende también del formato de la cafeína que vamos a utilizar, pero normalmente estamos en ese periodo de tiempo, que es donde se ha visto que hay mayor efectividad. Sí, porque además, bueno, la ventaja que hay en este caso es que como el partido va a tener una duración relativamente larga, el efecto, pues, da tiempo a que ocurra, que se dé. No es como a lo mejor una carrera, pues me voy a tomar cafeína porque voy a correr una carrera de 200 metros, que dura 20 y pocos segundos. Pues claro, Mm. no sabes si justo en esa franja de 20 segundos te va a hacer efecto. Entonces, bueno, el tenis sí que tenemos ese punto a Sí, favor. tenemos algún colchón de tiempo en ese sentido. Y luego, bueno, he tenido situaciones en las que, por ejemplo, el partido se alarga más, siempre tenemos algún gel con algo de cafeína, pues para darle ese punch, ¿de acuerdo? Durante el partido, pero eso ya lo dejamos un poco a vista de que las sensaciones que pueda tener el tenista. Muy bien. Y ya para terminar, esta pregunta se sale un poco del guión, pero o sea, ¿cuál dirías que ha sido el deportista así famoso, tenista, que no sé, que más se curra el tema de la nutrición, que es más friki, entre comillas, de la nutrición? Bueno, nosotros como nutricionistas, y tú lo sabes, David, tenemos un código deontológico y no podemos revelar información en ese sentido. Entonces, Bueno, me lo voy a guardar, pero sí que es cierto que, contestando a tu pregunta, pues yo he tenido de todo. O sea, he tenido deportistas que eran un desastre y lo han continuado siendo. O sea, mi aportación ha sido más bien escasa y lo reconozco, pues porque, bueno, yo soy nutricionista, pero si la otra persona no quiere trabajar, no, nosotros no claro. podemos hacer nada. Sí, el No mérito somos casi siempre luego es del paciente, porque es el que se lleva la comida a la boca o no se la lleva, o el que al final cumple con lo acordado con el profesional. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, pues poco podemos hacer. Tampoco somos psicólogos, aunque tengamos alguna formación que podamos hacer aparte de coach y tal, pero nuestra misión es intentar hacer lo mejor posible en nuestra parte de labor, que es la parte nutricional. Y luego he tenido pues, el otro extremo, es decir, deportistas también de alto nivel que ya se pasan. Es decir, que ya te buscan el superalimento, que yo Sí, lo tomo todo sin sabor y sin olor, y eso tampoco es. ya, ya. Se busca el Entiendo, término entiendo. medio, ¿no? Exacto. Entonces, claro, a mí no me gustan los extremos. No, No no, me no. gustan porque al final creo que son los caminos equivocados y uno se puede pues quemar mucho de hacerlo tan perfecto, Mm. que para mí no sería perfecto, pero bueno, para sujetos sí, y otro pues bueno, por la dejadez. Entonces hay que buscar el término medio, que creo que es lo más complicado que En se puede nutrición encontrar. sí, es complicado. Hay muchas posiciones así extremas, pero bueno, yo creo que nuestra labor debe ser esa también, ¿no? Meter un poco, divulgar en ese sentido para educar y que no se creen esos polos, ¿no? Sí, Eh, sí. Lo que pasa Muy es que bien. actualmente que vivimos en un mundo tan polarizado, a veces si metes en un Sí, polo como, ¿qué estás aportando? No, no es nada novedoso, ¿no? Estoy siendo profesional. Es decir, sí, pues un médico no se posiciona en algo novedoso pues, sin ningún tipo de evidencia, pues porque sea eso, lo que se está hablando ahora, sino que valora las evidencias que hay y la da o no dependiendo de ellas. En ese sentido, nuestra información pues siempre tiene que ser coherente y a veces pues no es demasiado maravillosa, me suena tan bien, pero es la no. que funciona. Pero oye, que luego, o sea, en redes sociales, que muchos así divulgamos, y hay gente que se queja de, "Ah, este contenido no es, pero que es gratuito, o sea, o sea, estoy perdiendo, bueno, o invirtiendo tiempo libre mío, o no tan libre, para que tú tengas una información que luego te podrá no interesar, pero que no te cuesta dinero. O Efectivamente. sea, pero bueno, Siempre hay es haters. algo, sí, siempre los hay, siempre los va a haber. Bueno, Néstor, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y, o sea, es como si hubiese recibido una clase gratuita. O sea, que Bueno. siempre me encanta charlar si son con compañeros, pero si encima son pues, de tu talla, pues la verdad que es un honor. Muchas Bueno, gracias. el placer ha sido mío, David. O sea, en el sentido de que gente como vosotros pues contéis con nosotros pues, para divulgar y poder lanzar mensajes a la población, en este caso deportista, pues siempre es un placer en ese sentido.
El placer es mío. ¿Vale? Un abrazo. Un abrazo, que vaya muy Venga, bien. hasta luego.